Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Después de la información de las 3, pasan algunos minutos de las 3, regresamos. Desde nuevo el tiempo del Espacio en Blanco, el mundo del misterio de nuestro programa vuelve a llenar las ondas de tu casa en Radio Nacional. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Face, en Twitter y en Instagram, con algunas fotografías nuevas que vamos a ir colgando. Y tenemos un número de WhatsApp, 633-44-8816, por si queréis mandar alguna nota de voz. Programa especial mientras llegan esta noche mágica a los Reyes Magos a millones de hogares de nuestro mundo. Así que sin hacer mucho ruido, esperamos que vayan dejando todos esos regalos y la ilusión. Y entre los regalos que dejaron al niño rey en el pesebre, destacaba uno de ellos. Era el oro que junto al incienso y la mirra completaban el presente de esos reyes mágicos de Oriente. Y de eso, del oro, queremos hablaros ahora. Lo vamos a hacer tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. El oro fue uno de los regalos de los Reyes Magos al niño Jesús, y de él queremos hablaros esta noche. Nos da algunos datos el profesor Eduardo Rote. El oro, cuyo símbolo es AU, de latín aurum, brillante amanecer, es un metal blando, amarillo, pesado, maleable y dúctil, prácticamente inalterable, pues no se oxida ni reacciona con la mayoría de los productos químicos y solo se disuelve en cianuro, mercurio, cloro, lejía o en la llamada agua regia, que es una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico. El oro se encuentra normalmente en estado puro, en forma de pepitas o en depósitos aluvionales. Desde que la humanidad lo conoce, el oro ha sido visto como el más puro de los metales y el mayor de los corruptores. Para el romano Tácito, el oro era la causa principal de las guerras y de hecho sabemos que su valor marcó la historia desde que apareció hace unos 5.000 años hasta nuestros días, pasando por la conquista de América. Son algunos datos de este metal dorado, pero hay más. Nuestro próximo invitado nos cuenta. ¿Te suena esta música? Sí. Y con esta música de nuestro siguiente invitado nos vamos a meter de nuevo en el tema. Es uno de nuestros colaboradores, Guillermo Cazenave. Vive en Francia. Bueno, yo no sé dónde vive, de acá para allá. Buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, músico, has editado montones de discos. Yo alguna vez he estado ahí en tu casa y he visto cómo los haces. Has estado hablando de musicoterapia, has estado en casi todas las movidas de este planeta. Eres de origen argentino, pero has vivido ¿en dónde? Bueno, en montones de lugares, pero en tu infancia. Sí, bueno, viví en Argentina, luego en Nueva York, luego en Londres, luego en España y ahora en el sur de Francia. Y músico, sigues haciendo música, ¿verdad? Sigo haciendo música, sí. Bueno, él siempre ha colaborado con nosotros, ha colaborado en diferentes ediciones del Espacio en Blanco. Vuelve de nuevo en esta nueva andadura para contarnos cosas de esas misteriosas que yo no sé de dónde las sacas. En esta ocasión vamos a hablar del oro y de sus misterios. Muy bien, sí, muy bien, cuando tú quieras y a tu disposición. Pues adelante. ¿Qué es eso del oro y sus misterios? Bueno, el oro, claro, nosotros cuando hablamos del oro siempre hablamos como del elemento, ¿no? Que es el oro, ¿no? Que es un metal. Sabemos que es un metal amarillo, que es muy resistente, que es muy dúctil, que prácticamente no se oxida y que, bueno, por eso se ha utilizado y hasta para acuñar monedas en joyería, en orfebrería, para dorar otros elementos. Tiene una masa atómica
Y esa es la parte, digamos, el aspecto material del oro, ¿verdad? Ajá. Pero detrás del oro hay muchísimas otras cosas que podemos abordar, si te parece bien. Vamos a ello. El acero, el bronce, el plomo, el aluminio y el estaño son minerales que andan por ahí, pero quizá 2 o 3 de los más cotizados por sus propiedades sean la plata y el oro. Y el oro quizá por algo todavía mucho más, porque de alguna manera ha sido la fuente de una búsqueda espiritual del ser humano y está muy íntimamente relacionado con los dioses, ¿verdad? Exactamente, Miguel, es así, porque el oro tiene ese aspecto, digamos interior. Fue por muchas culturas y tribus se le consideraba hasta un maestro con capacidad curativa. Es un mineral que se ha considerado por antiguas civilizaciones como proclive a la purificación de nuestro cuerpo, del cuerpo físico, y además desde el punto de vista esotérico siempre el oro ha simbolizado el aspecto de la pureza espiritual, ¿no? De todo lo que se manifiesta y se eleva. Eso ha sido realmente una constante en todas las culturas, en las tribus y en prácticamente todas las civilizaciones. Quizá por la semejanza que tiene con el color del sol cuando sale y cuando entra en la Tierra, ¿verdad? Exacto, está muy asociado al sol. De hecho, bueno, como bien sabemos, el oro tiene un número atómico y está relacionado con la energía solar. Y es más, está relacionado astrológicamente con el signo de Leo, que a su vez está regido por el sol. Es decir, todas las grandes culturas, como bien tú sabes, Miguel, que has estado muchísimas veces en México, todas las grandes culturas solares, en la era de Leo, precisamente fue cuando florecieron, como los toltecas, los tolmecas, los aztecas, eran culturas solares y le rendían muchísimo culto también al oro. Vale. Vamos a sitios más cercanos, quizá donde tú estás. Vives en una zona del sur de Francia. ¿Alguna vez se le llamó Tierra del Oro a esa zona? Sí, por el mismo Abad Saunier, el cura de Rennes-le-Château, él le llamó, no solo puso en la inscripción Tierra de Oro, en la propia parroquia de Rennes-le-Château puso en latín la frase que decía Setis locus terrible es, este lugar es terrible. La gente interpretó que él hablaba de que esa parroquia era terrible, y sin embargo el terrible se refería a este lugar es Tierra de Oro. Fue uno de los acertijos que él dejó inscrito en la iglesia, y de hecho allí había mucho tiempo antes minas romanas en Rennes-le-Ven, en Rennes-le-Château, o sea que hubo explotación de oro muchísimo tiempo antes. ¿Te acuerdas que quisimos ir contigo a Rennes-le-Château y una tormenta de nieve nos dejó colgados allí en la ciudad, ¿eh? En Carcassonne. En Carcassonne. Lo recuerdo muy bien. ¿Qué pasa en Carcassonne? De repente el abad Saunier se hizo súper rico porque encontró un tesoro, quizás de oro, o porque encontró un tesoro que tenía que ver con cosas de la iglesia que querían ocultar, o por dónde iban los tiros, o era simplemente una propaganda para atraer gente a su parroquia. Bueno, esta es la gran, tu pregunta es prácticamente la gran duda, ¿no? De Rennes-le-Château, ¿qué pasó con el abad Saunier? ¿De verdad encontró oro? ¿Encontró un tesoro o encontró unos pergaminos por los cuales fue silenciado? Él de hecho viajó al Vaticano, se entrevistó con el secretario del Papa, entonces fue excomulgado previamente, se le reintegraron los hábitos, es decir, la posibilidad de volver a administrar sacramentos, de volver a ser un cura, y luego de la entrevista que tuvo en el Vaticano, entonces él de alguna manera supongo que habrá sido un poco de cada cosa. Mi opinión personal, después de haber estado alojado, viviendo en su propia casa en la Ville Betania, y tantas veces he estado en Rennes-le-Château y viviendo tan cerca, mi opinión es que él encontró algo relacionado también con el oro, y a su vez encontró aquellos pergaminos por los cuales, y para que no se divulgaran, porque tenían que ver con la figura probablemente de Cristo y de María Magdalena, fue silenciado. Guillermo, yo tengo pendiente de ir contigo a Rennes-le-Château, ¿vale? A ver si nos permite las tormentas y salimos de Carcassonne para ir a ese lugar, ¿vale? Claro que sí, Miguel, cuando tú quieras. Tenemos un compañero aquí, Pedro, que es nuestro técnico, que va a buscar, ¿lo puedo decir? Va a buscar oro por ahí, va a batear por los ríos de España. ¿Tú te has visto alguna vez buscando oro por ahí? Y yo te veo ya en Argentina en esos ríos por ahí dándole.
Sí, he estado en algunos sitios donde, curiosamente, ahora que mencionas lo de los ríos, a través de la búsqueda inicial de los conquistadores y del imperio en aquel momento, ¿no?, de Castilla, cuando llegaron a lo que llamaban las Indias, la palabra que luego se utilizó en español es la orografía. Es decir, orografía, prácticamente continuar el cauce del río en aquella búsqueda donde, en mi caso, aunque yo no haya estado obviamente buscando oro, pero sí en aquellos lugares, uno que se llama El Dorado, que tiene el mismo nombre, que está en la provincia de Misiones, cerca de las cataratas de Iguazú, del lado argentino, y muy, muy cerca de donde estuvo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, cuando hizo su primera expedición y descubrió, entre comillas, se topó con las cataratas de Iguazú, lo cual sería algo realmente impresionante, llegar allí sin saber que aquello estaba, ¿no? No es lo mismo ir de turismo a un lugar cuando uno sabe que existe ese lugar que lo que le ocurrió a él. Pero sí, estuve en algunos de esos lugares, obviamente con muchas anécdotas también en el Chateau y en la zona aquella tan especial de la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. ¿Y cómo se podría definir ese lugar? ¿Realmente sí es El Dorado o era simplemente una leyenda que traía de cabeza a todos los expedicionarios españoles que andaban por ahí? Bueno, de hecho, parte era leyenda lo que se buscaba con El Dorado. Por otro lado, la confusión de que creían llegar a la India y llegaron a otro sitio. Eso también es muy discutible, no sabemos hasta qué punto Colón tenía realmente aquellos mapas o no, y de hecho encontraron oro, bueno, entre comienzos del año 1500, cuando ya empezaron a traer todo el oro hacia España, y casi finales de 1670, 1680, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí que lo que consta en el archivo de Indias es que a San Lucas de Barrameda llegaron casi 200.000 kilos de oro prácticamente en 160 años, en este trasiego, ¿no?, de traer de las Américas a España. Quiere decir que oro encontraron, oro trajeron. Ahora, ese oro equivale actualmente, según se hicieron cálculos, a unos 6.000 millones de euros. 200.000 kilos de oro, 6.000 millones de euros. Sí, que hace poco un economista dijo que es solo una 20ª parte de lo que se gastó en rescatar a las cajas de ahorros hace 10 años. Quiere decir que el rescate bancario ha sido 20 veces más caro, aunque me estoy saliendo un poquillo del tema, sí, no. de todo el oro que se trajo de las Indias. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco esta noche con Guillermo Cazenave, hablando del oro, un tema que hacía tiempo que queríamos tratar. Algunos de los expedicionarios españoles, uno de ellos, Cabeza de Vaca, fue uno de ellos, uno de los buscadores que llegó por ahí. ¿Qué pasó con él? ¿Buscaba oro también? Bueno, yo creo que lo buscaban todos, ¿no? Sí, lo que ocurrió fue que él luego comenzó a simpatizar con los nativos. También la palabra indios empezó a darle otro significado, que era como estar con Dios, digamos. De hecho, en realidad sería estar en inglés. Dios, obviamente, es Dios. Entonces entró en una contradicción existencial, espiritual, interior. Empezó a aprender idiomas como el guaraní. Y él acabó, hizo 2 expediciones. Esto fue muy, muy curioso su final, porque cuando estaba en Florida, en lo que es hoy Florida, cerca de lo que hoy es Miami, fue atacado por varios indios con flechas tremendamente venenosas mientras caminaban por unos pantanos con el agua por la cintura, y él fue el único que sobrevivió. Y de allí fue caminando, tardó 11 años en llegar hasta Texas, y él había estudiado medicina en Sevilla, y ejerció como curandero, aplicó sus conocimientos de medicina con nuevas cosas que aprendió de los nativos, aprendió más de 10 dialectos o lenguas nativas de indios, y se volvió como un chamán para los indios de toda aquella zona de Estados Unidos. No quería regresar
no quería volver a trabajar para la corona ni volver a ser un conquistador, sino que se dejó el cabello extremadamente largo y cuando finalmente regresó para morir en España, él prácticamente era ya un hombre que no tenía nada que ver con el conquistador que viajó a las Indias. Era como un nativo, como un chamán que regresaba a Europa después de haberse fusionado con todas aquellas culturas y renunciando completamente a la búsqueda de oro. Hablando de oro, hay tesoros fantásticos y legendarios como el tesoro de los incas. Cuando llegaron los españoles a ese Cuzco, buscando un terrible tesoro, tremendo tesoro, de repente no se encontraron casi nada, porque según cuentan, se lo llevaron los incas. ¿Sabes algo de ello? ¿Se sabe dónde puede estar? Bueno, hay una leyenda que no sé si esto es completamente cierto o no. Hay un sitio que se llama Puente del Inca, que está en la provincia de Mendoza, en Argentina, muy cerca de los Andes, casi llegando a la frontera con Chile. Y allí los incas peregrinaban, bajaban desde lo que es hoy Perú hacia allí para realizar unos rituales. Es un lugar impresionante en el cual estuve 2 veces y donde hay unas aguas termales y es todo de un color realmente espectacular, de un colorido increíble, y dicen, hay algunas teorías que dicen que los incas, viendo lo que se avecinaba, llevaron su oro y lo escondieron allí, en un lugar que se llama además Puente del Inca y que está en la provincia de Mendoza, en Argentina. Curioso. El oro está relacionado con las Indias, con las llamadas Indias y con los nativos en general. Cuando fueron allí los conquistadores españoles, lo relacionaron con esas tierras, decía su orografía. Sí, exacto, Miguel, porque el concepto de indios, de endios, fue realmente esa confusión de no haber llegado a la India o a Tailandia, donde allí había incluso más oro. Pues entonces llevó a este tipo de no sé si de conclusión intuitiva, pero realmente lo que ocurrió fue que con todo esto de la orografía, también de la palabra misma lo dice, de esa búsqueda, se crearon como 2 bandos, unos que fueron los que empezaron, digamos, a traer todo el oro hacia Europa y obviamente, como se dice vulgarmente, a llenarse de oro, y los otros donde había muchos conquistadores que se encontraban con otro principio espiritual, porque los nativos, los indios, tenían el oro no escondido, sino como elemento de adoración a los dioses, lo tenían en sus templos, lo tenían expuesto. Entonces hubo 2 corrientes, Miguel, las que tú lo sabes bien, las que trajeron aquel oro, lo escondieron debajo del colchón y creamos esta economía, esta falsa economía basada en la cotización del oro, que es lo que estamos viviendo ahora aquí en Occidente. Y la otra cultura, que sería la más orientativa y la oriental, porque oriente viene de orientar, sería la espiritual, la de tener el oro como elemento comunicador del ser humano con los dioses. ¿Cambió la historia del oro desde la intervención de España en América? Completamente, porque al atacarse a esas culturas, al exterminarse todas aquellas civilizaciones donde había, como bien sabemos, cantidad de tribus, digamos, de alguna manera se homogeneizó el proceso, como en cualquier proceso de conquista, y se llegó a una situación en la cual, claro, el cambio fue rotundo, aparte de que desaparecieron culturas, hubo un genocidio, como bien sabemos, importantísimo, y América pasó a ser otra cosa, pasó a ser un continente donde de norte a sur se hablan prioritariamente 2 idiomas, luego también está el portugués, pero sobre todo el inglés y el español, y y aquello quedó un poco, como bien sabes tú, que ha sido tantas veces allí relegado, pero bueno, los monumentos quedan, los chamanes quedan, las personas que han cogido un poco el testigo de todo aquello continúan, y es cuestión de realizar una búsqueda integradora, una búsqueda intensa para poder volver a conectar con aquello
y saber que todo lo que tenga que ver con el oro como elemento espiritual no ha muerto y está allí vivo y está en comunicación constante con lo que pudiera ser lo que se consideraba antes los dioses. El oro queda todavía en esas tierras. Es cierto que vamos más al presente. ¿El oro no padece inflación? ¿Vale siempre igual o...? Sí, en principio una camisa, por ejemplo, en la época de Julio César, del emperador romano, en la época aquella o en el año 30 y pico, cuando crucificaron a Jesús, tiene el mismo valor en oro actualmente en el año 2018 que en aquella época. Han pasado 2000 años y tiene el mismo precio. Es decir, que eso es muy curioso. La inflación se genera la moneda, como bien sabemos, o la emisión de moneda, siempre en base a los depósitos en oro que hay en los bancos centrales de cada país, y cada decimal, digamos, que se va generando desde que nacemos hasta la edad que tengamos, de alguna manera sería algo así como no sé, yo asociaría a cada decimal como cada cero que nos van, no sé quién, nos van robando. Es decir, si a mí un bolígrafo me costaba, cuando yo nací, costaba 10, pongámosle, pesetas, y ahora cuesta, no sé, 4 euros, sí. Yo podría contar todos los decimales y saber qué es lo que he perdido de dinero desde que he nacido hasta el día de hoy. Estás peleón, ¿eh? Hasta hace no mucho tiempo, los bancos emitían billetes dependiendo de la cantidad de oro que tuvieran en sus reservas. Parece que esto ya no funciona así, ¿no? No, ahora no, porque ahora ya es imposible de controlar. Ahora ya es imposible de controlar y muchos países se han saltado esto de manera sistemática y la economía ha dado un giro muy grande. Lo hemos visto ahora en la última cumbre del G20, como digamos que China y Estados Unidos están en una dinámica muy, muy especial sobre lo que es esta guerra comercial, y de alguna manera, si bien se debería respetar esto porque fue un pacto aprobado por la mayoría de los países, ya no se respeta. Es decir que de hecho Estados Unidos emite la moneda que quiere porque ellos emiten dólares y podría ser el país más endeudado del mundo, aunque fuese el número 1. Así que es muy relativo todo esto. Dejemos ese asunto. Casi terminando, ¿qué tiene que ver ese oro con los extraterrestres? Hay historias que dicen que los Anunnakis y algunos de los seres extraterrestres que, según cuentan, visitaban la Tierra o visitan la Tierra, era para conseguir oro. Claro, este es un tema muy, muy interesante. De hecho, la Tierra se formó, como bien sabemos, en una colisión con un astro muy grande que se calcula que tenía unos 3.000 kilómetros de diámetro hace miles de millones de años, y de ahí salió también desimpactada la Luna, a su vez, que es nuestro satélite. Entonces, esos elementos que se llaman siderófilos, es decir, hijos de lo sideral, que fueron los que impactaron con la Tierra, eran elementos extraterrestres, y entre esos elementos se ha comprobado, se ha investigado que el oro es el principal. Por eso el oro está en una parte de la corteza de la Tierra, no está tan adentro, porque esa impactación no fue total. Y el oro, sin ninguna duda, es un elemento que no es de la Tierra, viene del espacio exterior, es extraterrestre. Ahora, la teoría de lo que hablas tú de los Anunnakis, es muy probable que seres de otras culturas extraplanetarias o siderales, o como les llamemos, porque eso a mí no me gusta mucho llamarlos extraterrestres, para no ser tan antropocéntrico, pero estos seres siderales pues pueden haber captado en su nivel que aquí había oro, y de ahí puede venir el contacto. Todas las grandes culturas hablaban del oro de los dioses, exponían ese oro que teníamos aquí a esos dioses, y todos inexorablemente, todas esas culturas de Oriente, de América, de donde fuese, todas miraban hacia el cielo y tenían anécdotas de carros, de los vimanas, de lo que fuese, que venían de la tierra y que se comunicaban a través del oro. El oro era el reflejo desde abajo
donde los que estaban más alerta les avisábamos que ellos eran nuestros dioses. Unos apuntes de ese oro y sus misterios con Guillermo Cazenave. Muchas gracias, Guillermo. Forma de contacto contigo, espero que sigas viniendo al Espacio en Blanco a contarnos esas historias que de alguna manera has vivido por ese mundo ancho y largo que has recorrido. ¿Forma de contacto? Gracias, Miguel. guillermocazenave.com es mi página web para quienes quieran contactar conmigo, con los libros, con la música que hago, y encantado de estar siempre contigo y de compartir este espacio con vosotros. Tenemos que ir a René Le Chateau y te deseo un futuro dorado, que sigamos a la búsqueda del oro, quizá no tanto ese físico sino el otro más espiritual, en contacto con los dioses. Claro que sí, Miguel, muchas gracias, y lo mismo para ti. El oro interior es lo que nos mantiene vivos en conexión con el universo. Sí, señor. Fuerte abrazo, te veo prontito. Un abrazo, Miguel. Hasta pronto. ¿Tú quién eres? El futuro te angustia. ¿Y de cuántos androides estamos hablando? Eres valiente. ¡Qué paciente crees que eres! Luchas por la justicia. ¡Que un solo caballero es el que os acomete! Sufres. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Te emocionas. Mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. ¿Tú quién eres? Ficción sonora. ¿Quién eres? Radio Nacional de España en Internet. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Hola Miguel, soy Miquel y os mando un saludo para el Espacio en Blanco. Aquí, desde la isla de San Vicente, en San Vicente y las Granadinas, en pleno mar Caribe, escuchando el sonido de las olas y el concierto de los animales nocturnos. Un abrazo muy fuerte y agur. Seguimos con más temas después de ese oro que ojalá llegue a todos los hogares en una u otra forma en esta noche mágica. Nos vamos con más temas de descubrimiento. Ahora está Venezuela, un país que está de triste actualidad, a poner en valor a uno de sus compatriotas. Un tema curioso, misterioso y desconocido que nos ofrece nuestro próximo invitado, dedicado a todos los que en estos días están teniendo que abandonar su país en este momento. Tiene que ver con un ingeniero que estuvo a punto, si no cambió, la historia de los viajes espaciales. Ya veréis, escuchad, lo llamamos el Expediente Rojas. A lo largo de los próximos minutos y en compañía de nuestro siguiente invitado, vamos a tratar de conocer un misterio conocido como Expediente Rojas. Una investigación basada en hechos reales que cuenta la impactante historia de un niño prodigio llamado Héctor Rafael. Una historia de esfuerzos para superar la adversidad y que llevó al doctor Rojas a convertirse en el primer astrofísico venezolano de la NASA. Durante su participación estelar en el programa Apolo, fue un científico clave en la misión para el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Considerado el máximo experto en el suelo lunar, asesoró a los astronautas de aquella mítica expedición y con su brillantez contribuyó a impulsar la carrera espacial de los Estados Unidos. Y lo hizo, entre otras cosas, porque inventó una técnica matemática, NASA Report One, que puso a disposición de la NASA. De hecho, fue el propio Héctor Rafael Rojas el que procedió a realizar los ajustes necesarios en su sistema de ecuaciones hasta obtener los datos de la superficie lunar, que luego utilizó para calcular con precisión el mejor lugar posible
para el alunizaje de las misiones tripuladas. Conozcamos algo más de su historia. Pues eso es lo que esta noche queremos descubrir. Lo llaman Expediente Rojas, es un trabajo que ha hecho nuestro próximo invitado, Pierre Monteagudo. Buenas noches, Pierre, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar en el programa. Eres oyente del programa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cada vez que puedo lo escucho, sí. Vale, eres analista de datos, auditor, formador profesional, divulgador científico. Y de repente, ¿cuándo te encuentras tú con Héctor Rojas? ¿Y quién es este personaje? Cuéntanos. Pues yo lo había conocido en su casa a mediados de los 70, cuando frecuentaba el centro que tenía allí para estudiar pues acerca de temas del universo, de la Luna, porque ya había salido de su trabajo estelar en el programa Apolo de la NASA para poner al hombre en la Luna. Cuando dices allí, ¿es en Venezuela? Sí, en la ciudad de Maracay, donde estuve muchos años. Sí, ¿Héctor era venezolano? Sí, había nacido en Maracaibo, al oeste del país, pero luego pues había trasladado con la familia siendo muy niño a Puerto Cabello y finalmente se establecieron en Maracay, donde yo lo conocí a mediados de los 70. Vale. Bueno, cuéntame un poquito su historia. ¿Era un apasionado también del espacio, como parece que lo eres tú? Desde niño Héctor Rafael fue un prodigio de la física y las matemáticas, un auténtico apasionado de la astronomía. Y bueno, a la postre, aunque había nacido en el seno de una familia muy humilde, con un rasgo característico de su personalidad, que era una voluntad de hierro para enfrentar las dificultades y superar la adversidad, llegó a convertirse en un genio astrofísico, graduado en la Sorbona de París y que inventó su propio método, el método o un conjunto de ecuaciones matemáticas que le vino muy bien a la NASA para definir los sitios, los lugares de aterrizaje de las misiones tripuladas a la Luna. Vale, vamos por partes si te parece. ¿Tú lo conoces allí en Maracay? ¿Trabas amistad con él? No, yo no puedo decir que Rojas fuera mi amigo. De hecho, ni fue mi amigo ni le regalo absolutamente nada. Yo solo pensaba escribir un capítulo en mi libro Expediente Rojas dedicado a él. Iba a desarrollar toda la temática OVNI, sí. Pero cuando vi la dimensión de la injusticia cometida contra Rojas, tuve que pasar a dedicarle todo el libro como parte de un homenaje a su memoria póstuma. Yo solo era un niño y a la edad de 6, 7, 8 años estuve muchas veces en su casa en compañía de mi padre, que era su alumno más aventajado y persona de confianza en esto de los estudios de la Luna y el universo. Por tanto, yo, aunque me entretenía jugando en el jardín de la casa de Rojas, una casa muy humilde, pues al final me quedó sonando todo esto y lo rescaté al cabo de las décadas, y cuando encontré el momento y la inspiración, empecé a investigar, y cuando vi la injusticia que se había cometido con él, ya pasé a dedicarle todo el libro. Pierre, cuéntame un poquito. Él estaba interesado por el espacio. ¿Cómo llega a la NASA? Bueno, pues resulta que hacia 1959, trabajando en el Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, en México, pues mientras dirigía un proyecto de observación astronómica, también llevó a cabo o desarrolló la formulación matemática que a la postre conocemos como método Rojas de las transformaciones sucesivas, que es un conjunto de ecuaciones que permiten obtener datos astronómicos, y luego ajustó esa técnica para obtener datos en concreto de la superficie de la Luna. Y debido a ese invento,
es porque la NASA lo contrata para que defina los lugares donde deben aterrizar las misiones tripuladas en la región ecuatorial de la Luna. Es decir, Pierre, que con una fórmula matemática él puede determinar en qué lugar es bueno, es preciso para alunizar. Exactamente, no es que lo hizo. Él inventó el método y perfeccionando el método a través de un total de 3 estudios y un cuarto, donde analizaba imágenes de los orbitadores espaciales, llegó a ajustarlo de tal manera que determinó cosas como la temperatura de la Luna, se convirtió en el máximo experto en la topografía lunar, analizando todo lo que es la topografía, la parte de las laderas, los mares de la Luna, los desniveles, los cráteres, la composición y morfología del suelo lunar. Entonces, analizando todo eso, la cantidad de luz que refleja la superficie de la Luna, y de esa manera pues llegó a convertirse en el máximo experto y asesor de los astronautas de Armstrong y Aldrin. Se realiza el viaje del Apolo 11, se posa en la Luna y escuchamos esa frase: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. ¿Qué ocurre con Héctor Rojas? Bueno, al ser el mayor experto que tenía la NASA en el suelo lunar, pues le explica a Armstrong y Aldrin, que fueron los astronautas que caminaron sobre la Luna de esa misión Apolo 11, pues cómo moverse por allí para no tener accidentes, tener cuidado con emanaciones de gases de un color negro muy oscuro, y además había llegado a la conclusión de que en el entorno de los cráteres había el polvo lunar que es corrosivo. Entonces le hizo una serie en el NASA Report 3, el informe número 3 que entrega la NASA, hace una serie de recomendaciones para extremar la seguridad de los astronautas. Y ya decide cuál es el mejor sitio tomando en cuenta la seguridad de los astronautas. Ya, te iba a preguntar, Pierre, ¿cómo puedes saber eso si no había estado nunca en la Luna? Todo con esa fórmula matemática saca esa serie de conclusiones. ¿Y por qué crees, Miguel, que he declarado públicamente tantas veces que se trata de un genio astrofísico? Se había pasado años haciendo observación astronómica desde telescopios en la Tierra y después analizó las imágenes que enviaron los orbitadores espaciales, las ondas espaciales Surveyor, y con lo que veía desde la Tierra, o sea, viendo la Luna, el reflejo de la luz sobre la superficie de la Luna, observando eso desde la Tierra y analizando las imágenes que con buena definición enviaron las ondas espaciales y utilizando su técnica matemática, el método Rojas de las transformaciones sucesivas, pues con todo eso junto, así utilizando técnicas como la extrapolación, pudo llegar a determinar incluso la composición del suelo lunar, todo lo que son los desniveles, los coeficientes angulares, todo lo que se relaciona con la topografía. De esa manera. Y decías que era asesor de los 2 astronautas. ¿Le hicieron caso en sus apreciaciones los 2 astronautas que bajaron a la Luna? Hombre, yo estoy convencido que sí, porque se jugaban la vida. A la postre se comprobó que cierta parte del material del polvo lunar es corrosivo, contiene agentes corrosivos. Entonces se jugaban la vida en ello. Y Rojas tenía una preocupación especial por la seguridad de los astronautas. No era solo que desembarcaran en la Luna, sino que luego regresaran sanos y salvos a la Tierra. Entonces, a mí me queda la sensación de que era un directivo de confianza de la NASA que hizo todo este trabajo y a la postre no figura su nombre en ningún sitio. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Pierre Monteagudo esta noche analizando la vida de un desconocido Héctor Rojas. ¿Por qué crees? Bueno, ¿qué pasa después? ¿Alunizan los astronautas y de repente se pierde la pista de Héctor o deja de trabajar en la NASA o qué ocurre? No, todo lo contrario. En febrero del 69, 6 meses antes del Apolo 11, ya en una carta dirigida a un antiguo compañero de la universidad le explica que además del trabajo de definir los sitios para el aterrizaje de las misiones Apolo,
que se prepara para ir al cuartel general de la NASA en Washington para hablar de la posibilidad de su propio viaje a la Luna. Y es todo muy coherente, porque entre el 17 y el 18 de julio del 69, 2 días antes del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, ya salta su nombre como candidato firme a viajar a la Luna. O sea, él quería ser también astronauta, quería volar hacia la... En realidad no es que quisiera, es que era muy coherente porque podía y así quedó reseñado, apareció en reseñas periodísticas de esa época, que podía analizar astros o estrellas muy lejanas desde la superficie de la Luna. Y no solo eso, además de eso, podía, como estaba haciendo, desarrollar tecnología o hacer experimentos para el desarrollo de tecnología de uso militar. Entonces tenía un doble servicio y aparte pues la formación prácticamente de un geólogo que podía observar pues cualquier roca o cualquier cosa de interés en la Luna. ¿Y qué ocurre? ¿Consigue pues, no consigue hacer ese viaje? Según lo que me dijo mi padre, a mediados de los 70, cuando Rojas se disponía a hacer su último viaje a Washington para hablar de un proyecto de cooperación científica y tecnológica, pues Rojas llamó a mi padre, don Baldomero Monteagudo, y le entregó sus papeles de trabajo. Cuando mi padre me los enseñó, yo le dije, ¿esto qué es? Y entonces, con cierta inquietud, me dijo, pues son los documentos que el doctor Rojas me entregó porque se marcha de viaje y no sabe cuándo va a volver. Y como era un conjunto de notaciones científicas, jeroglíficos, pues cosas propias de un astrofísico. Entonces ya, claro, viendo eso, le pregunto, bueno, ¿y qué dice? Y en ese momento fue tal como lo recuerdo y lo viví, y lo comento ahora con naturalidad. Mi padre me dijo, son los experimentos que hizo el doctor Rojas en sus viajes a la Luna. A la postre, la tesis que defiendo y que mantendré donde sea es que la NASA puso a ese hombre en la Luna al menos en 2 vuelos secretos, de los cuales nunca se ha hablado nada, porque se habla de los vuelos oficiales, pero ahora habría que tratar también de debatir sobre la posibilidad de vuelos secretos y tripulaciones nunca declaradas. Sorprendido me has dejado, Pierre. Es decir, que hubo vuelos secretos y en uno de ellos fue Héctor, o al menos en uno de ellos fue Héctor Rojas a la Luna. Decía que al menos en 2, porque recuerdo perfectamente que mi padre me dijo que eran los experimentos que había hecho en sus vuelos a la Luna. Ya. Y es coherente porque él, estando allí, pues él había pasado toda su vida observando desde que venía del Observatorio Astronómico de París, observando estrellas del tipo B, que son estrellas muy grandes y distantes. Era un experto en la materia y al mismo tiempo trabajaba en tecnología militar, claramente. Entonces podía brindar ese doble servicio a la NASA y al estamento militar, que es el que está detrás dirigiendo las operaciones de la NASA. Vale, y según tú, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se silencia este nombre de esta persona que, según tus datos, estuvo en la Luna? En esos días, en febrero del 71, cuando regresa a su ciudad, a su casa de toda la vida, había sido propuesto para un premio Nobel. Entonces, en ese momento se le exigió que se hiciera estadounidense y él rechazó esa posibilidad. No quería perder su nacionalidad venezolana y entonces dijo que no. Y ya empezó a caer en desgracia. Años más tarde, cuando empezaba a hablar un poco de la carrera espacial estadounidense y a decir que quería democratizar el conocimiento y dar conferencias en las universidades europeas y latinoamericanas, pues en el siguiente viaje que hizo a Washington para hablar ante emisarios de la Casa Blanca de Gerald Ford y del Departamento de Estado de Henry Kissinger, pues ya le echaron mano y durante un tiempo estuvo desaparecido. Se le llegó a considerar como secuestrado por gente allegada y luego pues lo que a posteriori, cuando fue devuelto a su país después de varios meses, pues lo que se pudo evidenciar fueron las secuelas del tratamiento recibido. Ya, y cae en desgracia, su nombre se olvida o se tapa. Sí, como el de tantos otros científicos. Si se analizara ese tema en profundidad, se llegaría a la conclusión de que la NASA se ha dedicado a plagiar la autoría de todos los trabajos que han sido simplemente como el de Rojas, llevados a un gran libro que se llama Proyecto Lunar Apolo, pero nunca se ha mencionado la autoría
de los científicos que hicieron esos descubrimientos o que hicieron esas aportaciones al programa lunar. A la postre, ¿qué sucedió? Que gracias a Héctor Rojas, a su brillante trabajo, Estados Unidos venció en la carrera espacial para llegar a la Luna, venció a la Unión Soviética, pero todo fue registrado como bajo el nombre genérico de Programa Lunar Apolo, y el nombre de Rojas no aparece por ningún sitio, claro. ¿Qué ocurre con él después? ¿Regresa a Venezuela? ¿Dónde fallece? Sí, cuando es devuelto a Venezuela con limitaciones cognitivas, con síntomas de daño neurológico, problemas, pérdida de memoria, etcétera, pues ya introduce una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. Seguramente no la he podido rastrear, pero sé que durante años estuvo pendiente de ella, y seguramente por la reivindicación del fruto de sus inventos y descubrimientos, y luego ya hasta que fallece en 1991, casi prematuramente, sobre los 60 y tantos años. Uh-huh. Y me decías también que hay un gran paralelismo con ese otro genio, Tesla. ¿En qué notas esa similitud? Sí, pues lo comento rápidamente. Resulta que Rojas había sido considerado por la Agencia Espacial Estadounidense un autor merecedor de la publicación de todos sus trabajos, 12 libros en total. La mayoría están censurados, no existen en ningún sitio. Hasta ahora solo he podido recuperar los 3 primeros y conocer el contenido del 4º. Bueno, pero también conozco el contenido del 13º libro, que ya lo tenía preparado, era todo el basamento teórico para poner en marcha un rayo capaz de abatir aeronaves en vuelo. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que me parece que esto lo conecta con Nikola Tesla y el coloquialmente conocido como rayo de la muerte. Y lo que ha sucedido aquí es que Rojas estaba redescubriendo o perfeccionando el rayo de la muerte de Nikola Tesla, y que lo tenía ya, pero decía que no publicaba ese libro porque tenía el temor, la preocupación de que se lo fueran a plagiar. Y efectivamente, a la postre, tal como han sucedido las cosas, pues estaba en lo cierto. El científico siempre fue objeto de una estrecha vigilancia, lo acompañaban escoltas que no eran precisamente para cuidar de él, sino más bien para vigilarlo. Entonces, este rayo que él había inventado, que había desarrollado toda la tecnología para ponerlo en marcha, está totalmente conectado con el invento que tantos años antes había hecho Nikola Tesla. Y yo pienso que puede ser que Rojas haya contribuido en equipos científicos para valorar, para evaluar, mediante ingeniería inversa, pues todo lo relacionado con los descubrimientos de Tesla, que por otras fuentes de información sabemos que todo el material fue incautado tras su muerte en 1943. ¿Y ese material puede haber quedado en manos de Héctor y haber seguido su trabajo? Mi intuición me dice que así fue. Yeah. Que en algún momento le ofrecieron ese material, al igual que Rojas tuvo acceso a tecnología recuperada en el escenario del incidente de Roswell, y lo declaró públicamente. Entonces tuvo la oportunidad de ver ese material, el de Tesla también, de analizarlo y sobre esa base de seguir desarrollando la tecnología. Tratan de darle el premio Nobel, cae en desgracia. ¿Dónde fallece? 1991, ¿has dicho, en Venezuela? Sí, en Venezuela, sí, en una población que se llama, en Maracay. A la postre fue enterrado en Mariara, una pequeña población, en un cementerio municipal, en un sitio lúgubre, donde algún día me gustaría rescatar sus restos y ponerlo pues al nivel que realmente se merece. ¿Y nadie sabe nada de esta historia, Pierre? Bueno, no tanto como nadie. Hay miles de venezolanos que me envían comentarios, que me dicen, el último hace 4 semanas, hubo una persona que lo conoció en vida diciendo, ahora entiendo por qué nos decía que le habían hecho daño. Pues ahí está. Sí, y algunos me envían bendiciones, agradecimientos, se publican fotos con el libro todo el tiempo. Los primeros días tras publicar el libro
en la página dedicada al científico en Facebook recibía 350 a 400.000 visitas semanales. Bueno, la página web también está activa, expedienterojas.com, y los amigos y amigas seguidoras de Espacio en Blanco pueden descargarse los primeros 3 estudios que hizo Héctor Rojas para la NASA, los NASA Report 1, 2 y 3, y descargarlos gratuitamente, están en formato PDF, y eso sería un acto de justicia hacia el científico. Ahí estamos. Esta noche simplemente hemos esbozado un poco la vida de este personaje, Héctor Rojas, injustamente acallado, según cuenta nuestro invitado. Pierre, si quieren saber más nuestros oyentes, ahí damos esa idea de leer ese libro, Expediente Rojas, y vuelve a repetir, si quieren más información o darte datos, ponerse en contacto contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, expedienterojas@gmail.com. Y la página web www.expedienterojas.es. .es o .com. .es o .com. Y repito que allí pueden descargarse el material, los primeros estudios que hizo Héctor Rojas, y aunque sea pues por curiosidad y como un acto de justicia hacia un activo de la humanidad como era ese científico, pues pueden ver ese material que me costó mucho conseguirlo y ahora está de forma gratuita disponible. Sí, ahí lo tenéis por si queréis descargar. Nosotros lo vamos a hacer también, lo hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo. Pierre, ha sido un placer, espero volver a verte prontito. Bueno, el placer es mío, muy agradecido por la invitación, Miguel. Solo he hecho pues esbozar, dar unas pinceladas del caso, comentarte que estoy a punto ya de terminar el segundo libro sobre Rojas y que espero que si todo va bien, pues hacia finales de año esté disponible. Seguiremos la pista. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Un gran abrazo, Miguel, hasta siempre. Gracias, Pierre, hasta pronto. Y por hoy terminamos y lo hacemos como casi todo el programa sin hacer mucho ruido. Los Reyes Mágicos, magos, están llegando a la multitud de hogares y deseamos que llenen vuestra casa de regalos, de muchos y de esos que no se compran, de los que duran todo un año por lo menos. Felices Reyes para todos, feliz año nuevo 2019, que os traigan muchas venturas y aventuras y mucho tiempo para compartir con nosotros aquí en el Espacio en Blanco. Y os esperamos dentro de 7 días, será la siguiente cita con un montón de misterios para analizar juntos. Feliz semana, feliz año nuevo, nos vemos en el Espacio en Blanco y ahora con la recomendación de que sigáis en esta sintonía un poco de nuestra música especial.